Bienvenidos al fascinante libro de Éxodo. Tras recorrer el increíble viaje de Génesis, donde vimos la creación, el pacto de Dios con Abraham, la historia de Isaac, Jacob y la llegada de José a Egipto, ahora comenzamos un nuevo capítulo lleno de acción, redención y el cumplimiento de las promesas divinas. Éxodo es el libro que marca el nacimiento de Israel como una nación, donde Dios se revela como el gran Yo Soy. Es una historia de liberación que resuena en nuestras vidas incluso hoy. El libro de Éxodo abre con un cambio dramático. Los descendientes de Jacob, quienes fueron bendecidos y prosperaron en Egipto gracias a José, ahora enfrentan la opresión bajo un faraón que no conocía a José. Este nuevo rey teme el crecimiento del pueblo de Israel y los somete a una esclavitud brutal, pero cuanto más los oprime, más crecen y se multiplican. ¿Cómo reaccionamos cuando las bendiciones del pasado parecen transformarse en pruebas difíciles? ¿Podemos confiar en que Dios tiene un plan incluso en los tiempos oscuros? El libro de Éxodo se sitúa aproximadamente 400 años después del final de Génesis. Durante este tiempo, los descendientes de Jacob, también llamados israelitas, se han multiplicado y se han establecido en Egipto, tal como Dios prometió a Abraham en Génesis 3 y 13. Sin embargo, esta prosperidad los convierte en una amenaza para el faraón, quien no conocía a José ni el impacto que tuvo en la historia de Egipto. Este nuevo faraón toma medidas drásticas para controlar a los israelitas, esclavizándolos y ordenando la muerte de los varones recién nacidos. En el contexto histórico, Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas del mundo antiguo. Su economía y su riqueza dependían en gran parte de los esclavos, quienes realizaban trabajos como la construcción de ciudades y la agricultura. Al esclavizar a los israelitas, el faraón buscaba no solo controlar su crecimiento, sino también mantener su poder político y económico. Bíblicamente, esta opresión cumple con la profecía dada a Abraham en Génesis 3 y 13, donde Dios le dice que sus descendientes serían extranjeros en una tierra ajena y esclavizados por 400 años. Pero también se cumple la promesa de que Dios los libraría con mano poderosa, mostrando su fidelidad incluso en medio del sufrimiento. La historia también subraya el conflicto espiritual entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. El faraón se consideraba una deidad, y su resistencia a dejar ir al pueblo de Dios no era solo política, sino una declaración de desafío espiritual. En este contexto, la futura liberación de los israelitas no solo será una victoria política, sino también una demostración de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El contexto histórico y bíblico nos recuerda que incluso cuando el pueblo de Dios está bajo opresión, Él está cumpliendo su propósito soberano. ¿Podemos confiar en que Dios tiene el control, aun cuando no entendemos su plan? El desarrollo emocional de Éxodo 1 a 5 gira en torno a la lucha interna y externa de Moisés, así como el sufrimiento del pueblo de Israel. Este momento está lleno de emociones intensas, dolor, miedo, incertidumbre y el choque entre el llamado divino y las limitaciones humanas. La opresión de Israel, el clamor de un pueblo desesperado. Los israelitas están atrapados en una esclavitud brutal. Se les obliga a construir ciudades como Pitón y Ramsés bajo condiciones inhumanas, y cuanto más crecen en número, más dura se vuelve la opresión. Este sufrimiento lleva al pueblo a clamar a Dios en busca de liberación. La tensión emocional radica en la aparente ausencia de respuesta inmediata. Durante generaciones, parece que Dios está en silencio. Imagina las lágrimas, los suspiros y las voces entrecortadas de los padres al ver a sus hijos trabajar hasta el agotamiento. Añade el dolor de las madres que perdieron a sus bebés debido al decreto del faraón. Esta escena refleja la profundidad del sufrimiento y la urgencia del rescate divino. ¿Qué hacemos cuando parece que nuestras oraciones no tienen respuesta? La historia de Moisés introduce una nueva capa de tensión emocional. Aunque es rescatado milagrosamente del río Nilo y criado como príncipe en Egipto, nunca deja de sentir la conexión con su pueblo. Esto queda claro cuando, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés interviene y termina matando al opresor. Pero este acto heroico se convierte en su desgracia. Moisés es descubierto y se ve obligado a huir al desierto de Madián. En el desierto, Moisés pasa de ser un príncipe a un humilde pastor. La tensión emocional en esta etapa radica en el aparente fracaso de Moisés. Durante 40 años,
Parece que su vida ha quedado en el olvido, lejos de la opulencia de Egipto y de cualquier posibilidad de redimir a su pueblo. En el capítulo 3, la tensión emocional alcanza su punto más alto cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Es un momento de asombro y miedo. La zarza arde pero no se consume, y desde ella, la voz de Dios dice: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, lleno de reverencia, oculta su rostro, pues teme mirar a Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. He descendido para librarlos. Pero aquí surge otra capa de tensión. Dios llama a Moisés para que sea el instrumento de liberación. Moisés, sin embargo, no está seguro de estar a la altura. Excusas de Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Moisés se siente insignificante, incapaz de enfrentarse al hombre más poderoso de Egipto. ¿Qué les diré si me preguntan quién me envió? La inseguridad sobre su conocimiento y autoridad lo abruma. ¿Y si no me creen? Moisés teme ser rechazado tanto por los israelitas como por el faraón. Nunca he sido elocuente. Moisés destaca sus propias limitaciones físicas, mencionando que es torpe de palabra. En cada una de estas excusas, Dios responde con paciencia, asegurándole: «Yo estaré contigo». También le da señales milagrosas para demostrar su poder, como convertir su vara en serpiente y hacer que su mano se vuelva leprosa y luego sana. Finalmente, Moisés obedece y regresa a Egipto junto con Aarón. Sin embargo, la tensión emocional no termina aquí. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y declaran: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo», el faraón no solo rechaza la petición, sino que aumenta el sufrimiento de los israelitas. Ordena que se les exija la misma cantidad de ladrillos, pero sin proporcionarles la paja necesaria para hacerlos. Reacción del pueblo. Los líderes de Israel se vuelven contra Moisés, diciendo: «Nos habéis hecho abominables ante el faraón». Esto deja a Moisés devastado y cuestionando a Dios: «Señor, ¿por qué has traído este mal sobre este pueblo?». La tensión emocional en estos capítulos nos enseña que los caminos de Dios a menudo incluyen pruebas y desafíos. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable, Dios está obrando detrás de escena, preparando el camino para su liberación. El clímax de Éxodo 1-5 llega cuando Moisés, armado con la promesa de Dios y un bastón que simboliza el poder divino, se presenta ante el faraón con un mensaje directo y desafiante: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Éxodo 5:1. Este momento es crucial, porque enfrenta dos poderes: el faraón, símbolo de opresión y arrogancia humana, y el Dios de Israel, el único verdadero. El faraón responde con desprecio: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor ni dejaré ir a Israel». Éxodo 5:2. Este rechazo es más que una negativa política, es un acto de rebelión espiritual. El faraón se considera a sí mismo una deidad, y al rechazar la autoridad de Yahvé, desafía al Creador mismo. La tensión llega a su punto máximo cuando el faraón no solo ignora la petición, sino que castiga aún más al pueblo. Ahora, los israelitas deben producir la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir la paja necesaria, aumentando su sufrimiento. El clamor del pueblo se vuelve contra Moisés y Aarón. Que el Señor los juzgue por habernos hecho odiosos ante el faraón y sus siervos. Éxodo 5:21. Este es el momento de mayor crisis. Moisés, confundido y desanimado, clama a Dios con honestidad: «Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Éxodo 5:22. La revelación viene cuando Dios responde con una reafirmación de su plan. Dios le recuerda a Moisés su pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, y le promete que pronto actuará con poder. Él dice: «Ahora verás lo que haré con el faraón. Por mano fuerte los dejará ir». Éxodo 6:1. Esta respuesta es una declaración del carácter de Dios. Él no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Escucha sus clamores y está a punto de intervenir de una manera que dejará claro que Él es el Señor. La historia de Éxodo 1-5 nos deja una poderosa lección. Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles.
A través del sufrimiento del pueblo de Israel, aprendemos que, aunque los planes de Dios no siempre se cumplen según nuestro tiempo o expectativas, su fidelidad nunca falla. El faraón representa las fuerzas que buscan oprimirnos, problemas, miedos e incluso nuestra propia incredulidad. Pero el mensaje clave es que el poder de Dios es mayor que cualquier oposición. Aunque Moisés dudó de sí mismo y las cargas del pueblo aumentaron antes de ver la libertad, Dios ya estaba trabajando tras bambalinas, preparando su gran liberación. Cuando todo parece estar en contra, recuerda que el dolor y las pruebas pueden ser el preludio de algo glorioso que Dios está a punto de hacer en tu vida. La clave es confiar en que Él escucha tus clamores y tiene un propósito más grande del que podemos imaginar. ¿Estás dispuesto a esperar con fe, aun cuando no entiendes el porqué del sufrimiento? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios, sabiendo que Él tiene el control? La historia de Éxodo 1 a 5 nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe en medio de las pruebas. Así como los israelitas clamaron a Dios en su sufrimiento y Moisés dudó de sus capacidades, ¿cuántas veces nosotros también cuestionamos si Dios está actuando en nuestra vida? Hoy, te invito a mirar más allá de tus circunstancias actuales y a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Clama a Él, como lo hicieron los israelitas, y entrega tus cargas a su control.